Buenas noches, mi nombre es Nora Valeria Vilcarromero Quispe y el día de hoy le hablaré del lenguaje. Nos preguntaremos qué es el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos orales, escritos y gestuales. La comunicación requiere de este sistema de signos para llegar al objetivo del entendimiento común. Diversos factores entran en juego cuando se realiza la comunicación por medio del lenguaje. Se ponen en marcha funciones como la inteligencia y la memoria lingüística. El lenguaje constituye una de las características principales que separa al género humano de los animales. El lenguaje es una capacidad innata que todos los individuos tienen y que comienzan a desarrollar a partir de la gestación. Y establece definitivamente en la relación que mantiene el individuo con el mundo social en el que se desarrolla. Dominar esta capacidad de comunicación le permite a cada individuo expresar el mensaje que desea transmitir de modo particular. Es importante mencionar que el resto de los animales también tienen sus propios métodos para comunicarse, pero en este caso hablaremos del lenguaje como característica humana. Vamos a ver el origen del lenguaje. El lenguaje surge de la necesidad de los hombres de establecer relaciones sociales con el fin de la supervivencia de la especie humana. A lo largo del tiempo fueron surgiendo diversos sistemas y lenguas que permitieron la exteriorización del lenguaje y la mejor comunicación entre los individuos. Sin embargo, las teorías actuales entienden que el lenguaje integra la constitución cerebral del ser humano y que la educación realiza únicamente la función de desarrollar en los individuos el impulso biológico que se encuentra latente. El lenguaje tiene funciones, ¿no? Y diversos autores lo establecen que el lenguaje tiene 6 funciones. Dentro de ello está la función referencial o informativa, donde el individuo hace el uso del lenguaje con el único fin de comunicar es una determinada información, sin emitir juicio de valor ni queriendo causar algún tipo de efecto en el receptor. Por ejemplo, hoy es un día que salió el sol. Entonces, esta es la función informativa, ¿no? Cumple con informar, de transmitir el mensaje que el día de hoy salió el sol. La función, otra de ellas es la función emotiva, donde el emisor comunica un mensaje e intenta transmitir algún estado de ánimo, sentimiento o emoción. Por ejemplo, me duele mucho su partida. Yo ahorita lo he dicho normal, ¿no? Pero en el caso de alguna persona que haya perdido a alguien, un ser querido, y diga me duele la partida, va a transmitir dolor, ¿no? Porque eso es lo que quiere transmitir al receptor, lo que está pasando en el momento. Entonces es como decir, por ejemplo, a una persona, te amo, ¿no? Tú transmites afecto, transmites cariño, valga la redundancia, amor, ¿no? Entonces es una de las funciones emotiva. Otra función es apelativa. La comunicación se centra en el receptor con el objetivo de provocar en alguna reacción particular, ¿no? Ya sea que haga algo o deje de hacerlo. Por ejemplo, apaga el televisor.
Apaga el televisor es algo que está diciendo, hazlo ya, de una vez, ¿no? Es como que pásame tal cosa. Entonces lo que quiere es apelar a decir algo cortante, por así decirlo, ¿no? Hay otra función que es fática. La comunicación se centra en el canal de transmisión y lo que se intenta comprobar que continúe abierto para así poder establecer o continuar con una comunicación. Por ejemplo, hola, ¿sí? ¿Me escuchas? Entonces, esta comunicación establece, ¿no? Para poder intercambiar y así pueda ser fluida también la conversación, porque implica que la conversación sea más larga y no cortante, bueno, para así poder entenderlo mejor todos también, ¿no? La función estética habla acerca de la comunicación que se centra en el lenguaje en sí y que es utilizado con el objetivo de crear algún tipo de belleza. Esta función predomina en las novelas, cuentos, poesías, canciones y otras creaciones. Aquí lo importante del lenguaje es su contenido, ¿no? Por ejemplo, todas las hojas son de color del viento, menos la luz del sol, ¿no? Como dice de esta comunicación estética, quiere transmitir, ¿no? Y más que todo lo usan estas personas de los que hacen poesía, ¿no? Plasman lo que tienen en su corazón, plasman lo que tienen guardado, ¿no? O lo que quieren dar a conocer al público, ¿no? Por ejemplo, la función lingüística también es otra función donde se centra en el código, ¿no? Dice, y se utiliza una lengua para hablar de la misma o de otra. Por ejemplo, zapato se escribe con Z, no con S, ¿no? Porque es zapato. Y es igual que casa, o no lo vamos a escribir con K de kilo, sino con C, valga la redundancia, de casa, como nos enseñaron en el colegio, ¿no? Esta es la función lingüística. También tenemos características del lenguaje, ¿no? Una de las características del lenguaje es la capacidad racional que tienen todos los seres humanos, por lo que es universal. Otra característica es que es la base de la comunicación entre los individuos, entre, por ejemplo, yo y usted, que quiero darle a conocer acerca del lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que el lenguaje es un punto principal en los seres humanos, porque damos a conocer y a transmitir lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos, ¿no? Otra característica del lenguaje es que resulta clave en las relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me comunico con mi familia, con los demás, con no sé, de repente con tu enamorado o con tu enamorada, no lo sé? Pero gracias al lenguaje nosotros podemos dar a conocer lo que queremos, ¿no? Otra característica es que se vale de las diferentes lenguas para codificar un mensaje y luego transmitirlo, ¿no? Es igual que leemos un periódico y dice un accidente, qué sé yo, y nosotros lo transmitimos a las demás personas, el mensaje, ¿no? Luego otra característica es que permite el intercambio de información entre el receptor y el emisor. Permite el intercambio de con la persona que estoy hablando, pueda ser fluida, ¿no? O sea, yo solita tampoco voy a hablar, ¿no? De repente ustedes ahí que me están viendo, mi compañera, no sé, que está nerviosa, qué sé yo, pero lo que yo estoy haciendo ahorita, estoy dando a conocer lo poco o mucho que sé del lenguaje, ¿no? De repente estoy un poco nerviosa y eso también estoy dando a transmitir, ¿no? Y es una manera de lenguaje también que dijimos que es gestual, por ejemplo, ¿no? Otra característica es que se vale de símbolos, sonidos o señas. Por ejemplo,
También las personas que son sordomudas hablan en sistema de señas, ¿no? No dicen estoy triste, qué sé yo. Yo tuve la oportunidad de conocer a una amiga que es sorda muda y ella decía, por ejemplo, así a su mamá y a su papá así por el bigote. Y a su hermano le decía nariz porque cuando se señalaba la nariz era porque estaba hablando de su hermano, ¿no? Entonces ellos se comunican con señas, ¿no? La otra característica del lenguaje puede ser verbal o no verbal, ¿no? Ahorita como estoy hablando, o también puede ser escrito, como por ejemplo de los poemas que dijimos hace un rato, ¿no? Otra característica es estudiado por la lingüística. Vamos a ver los tipos de lenguaje. Los tipos de lenguaje pueden ser verbal, donde el emisor y el receptor utilizan palabras y símbolos para comunicarse entre sí, a su vez puedan dividirse en, por ejemplo, el lenguaje oral. Es un lenguaje hablado y se utiliza la voz para transmitir un mensaje por medio de sonidos. También el lenguaje escrito son los sonidos del lenguaje oral representados de forma escrita. Por eso se dice lenguaje escrito. Lenguaje no verbal, donde el emisor y receptor no utilizan palabras o signos, sino gestos o movimientos para comunicarse. A su vez puede dividirse en dos. El lenguaje no verbal se divide en dos partes, donde el lenguaje es facial y corporal. Facial porque el individuo comunica a través de los gestos de la cara, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy en un punto medio, ¿no? Tranquila, nerviosa, no sé, ¿me entiendes? Pero corporal, algunas personas cuando, por ejemplo, hablan, están así, están nerviosas, yo también que le tiemblan la mano, qué sé yo, ¿no? Diversas maneras. Ese es un lenguaje corporal. Entonces, hoy vamos a darle algunos ejemplos de lenguaje, ¿no? Existen varios sistemas de signos que reconocidos como lenguajes, ¿no? Dentro de ello tenemos el lenguaje de señas, conjunto de gestos corporales que presentan distintos signos que sirven para lograr la comunicación y principalmente con personas que tienen reducida capacidad auditiva, como decíamos el tema de los sordomudos, ¿no? Se comunican, por ejemplo, yo sé el abecedario de los sordomudos, ¿no? De repente terminando les enseño. El lenguaje de programación, ¿no? Conjunto de reglas de sintaxis e instrucciones que permiten a los expertos en computación crear programas por medio de este lenguaje. El programador puede comunicarse con los distintos dispositivos del software, el hardware, y para que tengan su alcance, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros del sistema tienen su manera también de comunicarse. Por ejemplo, el WhatsApp, todas esas aplicaciones ellos lo han diseñado para nosotros, para poder también comunicarnos. El lenguaje musical, me encanta la música. Conjunto de signos que son interpretados y entendidos por personas dedicadas a la expresión artística musical. Fundamentalmente son expresados de forma escrita en las partituras. Bueno, yo también toco instrumento y es cierto, nos comunicamos por partituras, por tiempos y por notas musicales, ¿no? Valga la redundancia, do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero cada una de esas notas tienen sus derivados, por así decirlo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, do sostenida, re bemol, si, y así sucesivamente, ¿no? Para los que son del lenguaje de las músicas, ¿no? Así nos comunicamos a veces los músicos. Diferencia entre el lenguaje, la lengua y el habla. ¿Qué diferencia? La lengua cambia y se adapta según la época
el contexto y los acontecimientos, pero siempre debe remitir a un sistema de códigos que establece para las personas entiendan el mensaje. El lenguaje, por ejemplo, el lenguaje es la facultad inherente del ser humano, donde la lengua debe ser enseñada y aprendida para hacer uso de ella. Por ejemplo, cuando fuimos niños, ¿no? Nos enseñaron a tu papá emocionado que digas papá y tu mamá emocionada que digas mamá. Al final, a tu mamá le dijiste papá y a tu papá mamá, ¿no? Entonces, nos inculcan, ¿no? Ese es el lenguaje. Por otro lado, el habla es la acción de poner en uso aquel sistema de signos por parte de grupos de individuos. Este término alude al acto individual o voluntario en el que se eligen los signos concretos que se necesitarán para entablar una comunicación, ¿no? Entonces, en conclusión, el lenguaje en nuestra vida es muy importante. Sin el lenguaje nosotros no podríamos comunicarnos con las personas que queremos ni con las personas que nos rodean. Y sin el lenguaje no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Entonces, sin más decirles, gracias y hasta luego.